La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Nuestro cariñoso saludo, fuerza y a la luz del Espíritu Santo para seguir este camino, esta aventura en el sacramento de la Eucaristía, sacramento de nuestra fe. En la última sesión comenzábamos a ver esta dimensión importantísima y emocionante, para mí resulta emocionante, de la Eucaristía como sacramento de la comunión, y tratábamos de describir las ideas de lo que significa la comunión y cómo es un sacramento de la comunión. Esto hoy vamos a seguir profundizando, y lo primero que vamos a ver ahora es cómo la Eucaristía, junto con el bautismo y la confirmación, ya lo mencionamos, está dentro de un camino de iniciación para la vida cristiana. No es solamente los sacramentos de la iniciación, porque corremos el riesgo que siempre hemos corrido. Me bautizo y ya no me vuelvo a preocupar. Hago la primera comunión y no vuelvo a la misa, sino por allá, quién sabe cuándo. Hemos sugerido en varias ocasiones la relación estrecha entre el bautismo y la Eucaristía. No lo vamos a limitar al hecho de que para poder participar de la Eucaristía, como de los otros sacramentos, se requiere el bautismo. Hay algo más todavía. Mencionaremos que entre los sacramentos para la iniciación cristiana de la vida cristiana están la Eucaristía, la confirmación y el bautismo, es cierto. Y por eso, desde la perspectiva de la comunión que estamos hablando, debemos dar un paso y ver la interrelación existente entre el bautismo y la Eucaristía. Y esto nos permitirá comprender muchas cosas que hemos dicho y que vamos a compartir de ahora en adelante. Ya lo dijimos, pero vamos a recordarlo. El bautismo nos incorpora, lo vuelvo a decir, incorpora. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo, valga la redundancia. Ya lo hemos señalado. Pero no se limita a una incorporación canónica o inscripción en la iglesia. Es de verdad el misterio de la identificación con Cristo. Nos injertamos en Él, como lo sugiere la alegoría de la vid y de los sarmientos del capítulo 15 de San Juan. ¿Para formar qué? Un solo todo, y poder así entonces producir frutos que permanecen. Esto se ve claro en Romanos 2:4, cuando dice, somos un cuerpo en Cristo. Romanos 12:4. Antes ha hablado de que somos ofrendas vivas. Y esto se vive en el bautismo y se revive cada vez que celebramos la Eucaristía. Por el bautismo y la Eucaristía se forma, por tanto, la unidad de los cristianos. Por eso incluso San Agustín va a hablar del vínculo de la caridad, la Eucaristía como vínculo de unión en la iglesia. Y esta virtualidad, esta fuerza sacramental les viene a los dos, el bautismo y la Eucaristía, precisamente de la presencia en ellos del cuerpo de Cristo en relación con su misterio pascual. En este sentido, podemos responder a la pregunta que un famoso liturgista, Pere Tena, hace la pregunta. ¿Cuál es, pues, la virtualidad bautismal en orden al cuerpo de Cristo? Virtualidad aquí no hace referencia, por supuesto, a toda esta terminología de lo virtual en el campo, dijéramos, de los medios alternos. No, la virtualidad significa la fuerza. ¿Cuál es la fuerza bautismal en orden al cuerpo de Cristo? Cuando veamos los otros ejes temáticos, que ya indicamos que no son aislados, vamos a ver también su relación con el dinamismo bautismal. Pero lo importante ahorita es que desde la perspectiva de la comunión, el punto de referencia claro es porque el bautismo nos incorpora, con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Pareciera un juego de palabras, pero no lo es injertarnos. Para ello nos sumergimos en su muerte y en su sepultura.
y resurgimos victoriosos en su resurrección. En el capítulo 6 de la carta a los Romanos, en los diversos versículos, esto se ve de manera prístina y precisa. Ojalá lo leamos con mucha frecuencia. Allí nos conseguimos con toda la síntesis bautismal propia de Cristo, propia de San Pablo sobre Cristo. Nos sumergimos para resucitar, para resurgir. En capítulo 12, versículo 12-13 de la Primera Corintios, el apóstol nos vuelve a hablar de la relación que existe con nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. Gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. La incorporación conlleva también la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque los demás están incorporados a Cristo y por tanto nosotros somos hermanos que participamos de esa incorporación. No estamos incorporados a Cristo como libros en un anaquel de una biblioteca. Los miembros de la comunidad son entre sí interdependientes como los miembros de un cuerpo. Cuando me duele un dedo, dice San Pablo, pues siente la molestia todo el cuerpo. Ahora bien, los miembros encuentran su unidad en el cuerpo, que es uno, no son varios cuerpos, uno. Los miembros de la comunidad encuentran su unidad en el cuerpo de Cristo, en el que todos han sido bautizados. En cuanto a la Eucaristía, entonces, podemos decir que ésta tiene su propia virtualidad, fuerza y dinamismo que complementa la del bautismo en orden a la formación del cuerpo de Cristo. El pan, compuesto de miles y miles de granos en un solo pan, hecho miles y miles de pequeños granitos en la harina, se convierte en un pan y se convierte en el cuerpo de Cristo uno. No en vano Jesús dijo al instituir la Eucaristía, esto es mi cuerpo. No dijo, este pan simboliza mi cuerpo, no, esto es mi cuerpo. Con ello estaba, como lo hemos insistido, anunciando el hecho ya también redentor de su Pascua, de la Pascua que él iba a sufrir, iba a compartir, iba a vivir unas horas después. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, al hablarnos de la victoria del resucitado, quien ha derribado todo muro de división y así crear el hombre nuevo, se nos coloca en presencia de una alusión al inmenso poder unificador de la muerte victoriosa de Cristo y de su resurrección, con la cual se entra en contacto directo con el bautismo y la Eucaristía. Ahora vamos a dar otro paso para seguir comprendiendo el sacramento de la comunión. Para ello, en los próximos momentos, vamos a dibujar la fuerza de la presencia eclesial de Cristo. Presencia eclesial. Cuando digo eclesial, comunitaria. Cuando digo eclesial, en comunión. Y partimos de algo que ya dijimos, de muchos granos se logra formar un solo pan. Hemos venido insistiendo hasta la saciedad, y lo seguiremos haciendo, en la unidad producida en el sacramento de la Eucaristía. Se trata de un cuerpo. Como uno es el pan formado por miles de granos de trigo que trillados hacen la harina que deviene en el alimento esencial. Esta imagen es retomada por la Iglesia en no pocas ocasiones. Así, junto con la figura del único cuerpo de Cristo, se habla de la comunión, de la unidad de la Iglesia, de un solo cuerpo. Unidad que tiene su fundamento en la que se produce eucarística y bautismalmente entre el Señor y quienes son incorporados a Él. Para fortalecer esta idea, podemos acudir al signo milagroso de la multiplicación de los panes. Había que dar de comer a una multitud y solo se tenían 5 panes y 2 peces. Entonces, la acción prodigiosa del Señor hace que todos puedan comer y saciarse. Y como lo dice Juan en el capítulo 6, lo busquen entonces porque querían comer del pan sabroso de la multiplicación. Y es allí donde entonces Él pronunciará su discurso sobre el pan de vida, que se va a convertir en el alimento no para uno o para todos o para pocos, sino para todos. No para muchos, sino para todos.
el evangelista Juan le da también una vuelta interesante al relato de la multiplicación de los panes, con un discurso sobre el pan que todo hombre requiere para poseer la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Y así se apunta entonces hacia el banquete del reino, que es la expresión máxima y definitiva de la comunión que estamos viviendo aquí en la tierra. Tanto en los relatos de la multiplicación como en la de las otras comidas y de manera especial en la última cena, se nos brinda siempre la idea de la unidad. En la próxima tema vamos a hablar un poco de la cena, pero ya hoy la podemos adelantar porque la cena es símbolo, sacramento de la comunión, sacramento de la presencia, sacramento de la memoria. Jesús entra en comunión con quienes come, aunque sean pecadores y publicanos. Y ahí está, dijéramos, lo interesante y lo nuevo de ese estilo del maestro. Él invita a comer a la multitud, a quienes organiza para que puedan participar del mismo pan que Él va a multiplicar y partir. Va a multiplicar y partir, es decir, fraccionar. ¿Para qué? Para su satisfacción. Y en el cenáculo, al instituir la Eucaristía, la une a la invención de la comunidad, es decir, de la coinonía. No dice, oye Pedro, de vez en cuando haz esto, o tú, cada uno de ustedes hagan esto. No, le da en plural el mandato. Tomen y coman, hagan esto en memoria mía. El plural del imperativo que se traduce en el nosotros de la comunión. Esa comunión a la vez está asignada por el amor y el servicio. Lucas recuerda algunas facetas de ese servicio y Juan lo manifiesta de una manera radical, no solamente con el mandamiento del amor fraterno, sino también con el gesto del lavatorio de los pies. El símbolo del pan, uno por sí mismo, es decir, muchos granos y un solo pan, es signo de la comunión eucarística. Quienes participan en ella entran en esa sintonía plena de incorporación con Cristo, con su cuerpo. Se unen a Él, pero a la vez con los otros hermanos que también son miembros vivos de ese cuerpo místico de Cristo que se da en la Eucaristía y en la Iglesia. Y esto hay que mostrarlo al hacer la conmemoración del Señor. Así, no solo se celebra y conmemora el evento eucarístico pascual de la Última Cena, sino que se reafirma la dimensión eucarística de la Iglesia, como lo veremos a su debido momento. Jesús enseña en el capítulo 15, capítulo 17, esta realidad. Más aún, se hace Él realidad sacramental, sencillamente porque produce un fruto ya anunciado en el discurso del pan de vida. Y se adelanta la experiencia de la vida eterna de manera personal, cada quien, cada uno, y comunitaria como la Iglesia. La comunión eclesial tiene un carácter eucarístico. Aunque por razones organizacionales y metodológicas podamos estudiar las diversas expresiones de la unidad de la Iglesia, de la comunión como elemento unificador del pueblo de Dios, no podemos dejar a un lado una realidad también englobante que ya hemos mencionado, pero lo volvemos a insistir, el carácter eucarístico de la comunión eclesial, la cual conlleva también lo sacerdotal, porque se necesita quien haga, construya en nombre de Cristo, configurado a Cristo, esa comunión. Se trata de la comunión eclesial de carácter eucarístico, como ya lo hemos mencionado, y esta se percibe de manera directa en el evento litúrgico de la Eucaristía, cada vez que la celebramos o cada vez que participamos en diversos actos de tipo eucarístico. Pero nos sirve para luego hablar ahora de la comunión, nos va a servir cuando hablemos de la eclesiología eucarística. Vamos a recordar algunas cosas que tienen que ver con lo que tratamos de exponer. Recordamos que la iglesia, la eclesía que viene del verbo kaleo, convocar, y que se convoca después de un querisma, es decir, de un anuncio de Cristo, esa convocatoria se realiza por un llamado de Dios. Y es verdad que se abre luego a la universalidad, pero inicialmente se tuvo la experiencia de la asamblea,
reunida en torno a la enseñanza de los apóstoles y de la fracción del pan, con un dinamismo de comunión. Una asamblea que no se cerraba, porque gracias al testimonio de quienes la componían y la vivían y la manifestaban y la celebraban, iba aumentando el número de aquellos que se salvaban. Esta asamblea puede concebirse desde la iluminación, que ya lo mencionamos en la tercera de nuestras sesiones, si ustedes lo recuerdan, cuando hablamos de la Cajal Yahvé, la asamblea de Yahvé. Esta tiene una importante caracterización cultural. Y no se puede decir que es la definición de pueblo de Dios, no, es el pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios, ciertamente, la Cajal Yahvé, pero cuando está en actitud de asamblea, de adoración, de culto. La Cajal significa eso, convocatoria, invitación de parte de Dios para que el pueblo le rinda culto. Y de allí la respuesta del pueblo que acepta reunirse en asamblea para alabanza y bendición de su Creador. Con esta explicación vamos a dar un paso importante también en nuestra reflexión. La iglesia es universal, aun cuando se viva en las pequeñas comunidades y en la más pequeña de todas las comunidades como es la familia. Y así como el pan uno, que viene de la diseminación de miles de granos en el campo, asimismo cada asamblea litúrgica, cada comunidad litúrgica, cada parroquia, cada comunidad de base, cada familia, se puede identificar como expresión de la una y única iglesia. Entonces, cada asamblea, como la de los primeros tiempos, evoca la realidad del cuerpo de Cristo presente en la Eclesía universal. Desde este horizonte, cada asamblea es comunión eclesial, que celebra y hace realidad tanto la Eucaristía como la misma iglesia. Vista esa comunidad eucarística de cada asamblea en su dinamismo propio, podemos descubrir que es entonces expresión del sacramento de la comunión. ¿Qué significa sacramento de comunión? Hemos hablado de esto. Bueno, no es que sea un sacramento nuevo, sino que es una manifestación del sacramento de nuestra fe, la Eucaristía como sacramento de comunión. Ciertamente que la primera realidad, ya lo indicamos, con la que nos topamos al contemplar el misterio eucarístico es el de la comunión. Esta, ya se indicó, refleja en pequeño la Iglesia Universal. Además, se da a conocer como asamblea cajal en hebreo. Por eso, cuando hablamos de asamblea litúrgica o eucarística, siempre va a estar en la base el tema y la realidad de la comunión, como lo hemos venido hablando. Hay un famoso autor, George Martimore, muy famoso, que tiene incluso una obra que es un clásico, ¿no? La Iglesia en Oración, y que fue uno de los grandes promotores de la renovación litúrgica, que dice lo siguiente, al hablar de la asamblea. La primera realidad litúrgica, la que más saltaba a la vista de quienes en los primeros siglos contemplaban el desarrollo del culto de la iglesia, era la reunión de todos los cristianos en un lugar, el movimiento de los fieles hacia un punto de convergencia. Este concepto de asamblea comunión nos va a permitir ver las dimensiones sacramentales de la comunión, una de las consecuencias y manifestaciones concretas del sacramento de la Eucaristía. Una de esas primeras consecuencias es ver la idea de mesa de la unidad. La Eucaristía generalmente se celebra en torno a la mesa. Cuando incluso la adoramos, muchas veces la ponemos en la mesa, porque la mesa habla de unidad, de comunión en unidad. Ya hemos visto que la asamblea está llamada a celebrar y partir el único pan. Sacramentalmente, aunque se puedan dar miles de celebraciones, es el mismo pan, porque es el mismo Señor, porque uno es el bautismo y una sola la fe. Entonces, en un primer escalón de nuestra subida de contemplación eucarística al misterio de la comunión, hemos de fijarnos que se trata de una expresión de unidad, mesa de la unidad. Pero hay algo más. No se trata solo de una condición. Se reúnen más o menos con los mismos sentimientos un grupo.
No, 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 no. En algunos casos tiene que llegar a superar las claras diferencias que pueden terminar en rupturas y divisiones. La comunión eucarística tiene un efecto de gracia, une. Es un signo sensible de esa gracia que une, que produce el fruto precisamente de la unidad. Por eso no es algo meramente formal o protocolar o debido a las rúbricas el hecho de que haya una asamblea. La hay porque es expresión del cuerpo de Cristo. Por eso incluso un sacerdote que celebra individualmente, muchas veces una misa que, como no muy bien dicha, privada, aunque esté solo o aunque esté con una o dos personas, está celebrando en nombre de la iglesia, en comunión con todos aquellos que no pueden acudir, que no pueden acompañarle, o que a lo mejor están alejados por muchos motivos de espacio, de tiempo, lo que sea. Es necesario que haya una asamblea porque esa expresión del cuerpo de Cristo y porque produce con la gracia unidad, incluso en aquellos que por diversos motivos, como ya lo hemos mencionado, no pueden asistir a la celebración. La asamblea eucarística manifiesta que hay una comunión con toda la iglesia. Por eso fíjense, la próxima vez que vayan a la celebración o participen o la escuchen o la vean por televisión o por los medios, fíjense cómo utiliza mucho la idea de la iglesia extendida por el universo. Pedimos por todos, no por unos poquitos, por todos los difuntos. Pedimos por todos los enfermos. Y es verdad que podemos tener a lo mejor un recuerdo particular por alguien, pero es por toda la iglesia. Y cuando pedimos por el Papa, estamos pidiendo por toda la iglesia, porque Él es el pastor. Y cuando pedimos por el obispo, es porque es el constructor de la unidad. Y cuando pedimos por todos los sacerdotes, porque son servidores, pero es la iglesia en comunión. Si la asamblea tiene como fin la oración litúrgica y sobre todo la eucarística, no es menos cierto que constituye una realidad con un valor propio y que se la busca por sí misma. No es un encuentro fortuito. Bueno, nos conseguimos en la puerta de la iglesia como si fuera un cine. No, conseguimos porque se trata de personas que por razones obvias o organizaciones a lo mejor eligen la misma hora, el mismo lugar para satisfacer una obligación individual. No, hay una necesidad profunda del cristianismo que lleva a los fieles a la reunión. Nos ponemos de acuerdo, sí, porque hay razones organizacionales o de tipo, dijéramos, práctico. Nos ponemos de acuerdo, vamos a tal hora o a tal momento. Pero nosotros no debemos pensar que vamos a hacer muchas misas para que la gente vaya a cumplir, sino para que la gente vaya a celebrar. Ahí está la diferencia. ¿Y qué van a celebrar? La comunión con el cuerpo de Cristo. Pero la comunión con el cuerpo de Cristo como partícipes también de ese cuerpo. Porque es una asamblea, es una iglesia. Claro que no es una sociedad cualquiera, es el cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y en ella se cumple todo lo que el Maestro indicó también en el capítulo 18, versículos 19 y 20 de Mateo. Donde 2 o más estén congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Si lo está en un grupo de oración, si lo está en una familia, si lo está en un retiro espiritual, con mucha más razón, con muchísima más razón en la Eucaristía. Se supone siempre la unidad en la universalidad de la iglesia. Por eso, en este punto, conviene recordar lo que San Ignacio de Antioquía advirtió con severidad. Tampoco les parezca a ustedes, dice San Ignacio de Antioquía, encomiables reuniones por separado y particulares. Fíjense, ya en el siglo IV se daba este problema que todavía nosotros estamos teniendo. Y dice el mismo, sino en la asamblea común que haya una oración, una súplica, una mente, una esperanza en caridad, en irreprochable alegría. No puede haber reuniones por grupitos, exclusivas, cerradas. Ya de esto hablamos también en uno de los días que hubo pregunta en vivo. No puede haber, puede ser que tengamos, qué sé yo, el grupo de Emaús, el grupo del cursillo, de la renovación o de los catecúmenos, momentos para nuestra Eucaristía, pero no pueden ser cerradas, porque si son cerradas, donde se impiden
la entrada de otros, pues sencillamente se está rompiendo algo que es constitutivo, que es la comunión. Lamentablemente desde la Edad Media se comenzó una práctica que rompió con esta idea y praxis necesaria, que fue el individualismo y ciertas desviaciones que fueron vistas en su debido momento en la primera parte de este curso, que introdujeron una falsificación en la forma de entender la Eucaristía, prescindiendo de la idea de asamblea-comunión como lo hemos palpado en las fuentes de la teología eucarística. La asamblea litúrgica, nos dice Martí Mor, no es la reunión de una élite de gente escogida por su exquisita formación, capaz de gustar el encanto de las antiguas invocaciones o de apreciar una rara satisfacción estética. Yo voy a esa misa porque está en latín. Yo voy a esa misa porque... Y yo exijo que en la misa haya un coro. Y yo exijo que en la misa a mí se me dé un puesto especial, las primeras bancas. La asamblea litúrgica no es en modo alguno una sociedad de perfectos, limitada a cuantos han practicado una larga ascesis o llevado una vida contemplativa. Se trata de una comunión abierta a la universalidad, donde no hay acepción de personas. Muchas veces nos quedamos con el precepto de ir a la misa cada domingo y nos olvidamos de dos condiciones, la fe y el bautismo. Incluso el pecado puede excluir de recibir la comunión eucarística, pero no de impedir la participación en la asamblea. Una de las tareas de la asamblea comunión será la conversión, la reconciliación y el perdón, pero sin dejar de ser comunión fraterna. Jesús va a enseñarnos muy claramente lo que para Él es la unidad de la nueva asamblea o nueva cajal de Dios. Incluye a los pecadores, a los publicanos, a los enfermos, a los leprosos, a los que vendrán del paganismo. Le dará a la asamblea la capacidad de santificar porque es capaz de construir unidad. Así, la asamblea más auténtica es aquella que no se cierra, sino que se abre para llenar de la fuerza del cuerpo de Cristo a todos los que serán acogidos en y por ella. Esa fue a la vez la experiencia de Pentecostés. Todos los que venían de diversas partes y con diversas lenguas fueron capaces de entender y de ser recibidos en una realidad diversa, es decir, la comunión eclesial. Y esta comunión con la Eucaristía se hace más fuerte por lo que ella misma encierra, que es la salvación dada por el Señor. La asamblea primitiva comprendió en todo momento que las asambleas litúrgicas, en particular el ágape, es decir, la Eucaristía, debía reunir en una unidad material y visible a todos aquellos que humanamente deberían estar separados por todos los conceptos. La asamblea litúrgica es el ensayo de la vida eclesial en todo lo conforme a los puntos de vista de la fe. En ella son un hecho real la unidad y la fraternidad de cuantos proceden de posiciones extremas. Ya no hay judíos ni griegos, ya no hay esclavos ni libres, porque todos formamos parte de un mismo Señor Jesucristo. Conmemora y vive la mesa de la unidad. Se abre a todos sin distinción de ningún tipo, incluso a los que vienen de otras naciones, a los forasteros, a los ausentes. Ya desde antiguo en esta línea también se ora por los enfermos, por los misioneros, por los forasteros. Habida cuenta de todo esto, y lo veremos posteriormente, se experimenta una consecuencia clara de la comunión. Desde la asamblea cajal de Dios, de Jesús, se pasa a la necesaria experiencia de la comunidad eclesial, a la eclesía. Es que está compuesta por cristianos que se unen por la fe y la caridad. Cristianos que en micro reviven la experiencia macro de la Iglesia Universal. Por eso, al conmemorar y hacer la Eucaristía, sencillamente están haciendo lo que la Eucaristía hace, decir, la Iglesia. Y así se centra en la otra dimensión comunional de la universalidad, la comunión con la Iglesia una, santa, católica y apostólica. La Eucaristía le da su plenitud de sacramentalidad, de significación y de eficacia. ¿A quién? A la comunión. La comunión tiene una serie de características de tipo sacramental. Vamos a verlas rápidamente. Y son experiencias
son vivencias que podemos tener desde ese sentido de pertenencia a la Asamblea Cajal de Dios que ya hemos mencionado. Una primera característica son un misterio divino, motivo de gracia, sacramento. La Asamblea Eucarística, también conocida por sinaxis, este es un nombre que van ustedes a encontrar muchas veces en los libros. Sinaxis significa asamblea que celebra la Eucaristía. De ahí viene sinagoga también, pero no en el sentido, lo decimos en el sentido cristiano. Para nosotros la sinaxis es la asamblea que se reúne con un mismo sentimiento para celebrar la Eucaristía. Entonces, la asamblea eucarística, también conocida pues como sinaxis, supone la Eucaristía como sacramento, como punto culminante y de perfección. Su sacramentalidad consiste en el hecho de ser un signo visible, sensible, de realidades sobrenaturales presentes en la historia y las que se realizan en la plenitud del cielo, como ya lo hemos mencionado. También toda asamblea o todas las asambleas, así como son expresión sacramental, misterio divino, son epifanía de la iglesia. ¿Qué significa epifanía? Epifanía es un término técnico que utilizaban los antiguos para hablar de la presentación en público del rey, del hijo del rey, del futuro rey. Y por eso la fiesta de la Epifanía es la presentación del gran rey a los reyes magos. Pero cuando se habla de la iglesia, se significa la revelación, la mostración, la manifestación llena de luz de la iglesia. Las asambleas son epifanías, muestran a la iglesia. Es la manifestación de una iglesia viva y que actúa como tal. No es una asamblea que se reúne para celebrar un protocolo, un rito. No, todo lo contrario, es algo vivo. Es la manifestación de la asamblea donde se muestra que cada uno de nosotros es miembro de la iglesia y donde todos nosotros estamos involucrados en la celebración del misterio de la Pascua del Señor. Otra característica de carácter sacramental, la asamblea litúrgica, la comunión litúrgica, es voz de la iglesia y desde la experiencia propia de la comunión, la unanimidad de los corazones y de las voces de todos los miembros de la asamblea constituye una sola voz, la de la iglesia que es esposa de Cristo. Pero por otra parte, volvemos a insistir en aquel texto que ya hemos indicado muchas veces. Gracias al testimonio, la voz de la iglesia. Gracias al testimonio decidido de los que se reunían con entusiasmo, es decir, proclamando su vida, iba aumentando el número de los que se querían salvar. Otra cuarta característica de tipo sacramental de las asambleas, de la comunión de la iglesia como sacramento de la comunión, es que es una oración no solamente del que va, no solamente oración de la iglesia, es oración de Cristo mismo por la iglesia que es su cuerpo. Cristo que habla, que ora, aún en la eternidad que sigue orando y que sigue orando allí también en la Eucaristía porque está orando al Padre desde su experiencia de encarnación, de su experiencia de redentor, de su experiencia de resucitado. Lo que la asamblea eucarística hace refleja la voluntad, la oración de Cristo a su Padre, como lo recuerda en el capítulo 17 de San Juan. Por otra parte, otra característica de tipo sacramental, la quinta que presentamos, la asamblea eucarística litúrgica es fuente de gracia. No es para cumplir. Sí, por supuesto. No, yo no voy a pelear con aquellos fundamentalistas y rigoristas que dicen que sí, ciertamente que es un precepto, pero es que es mucho más que un precepto. Es fuente de gracia. Y si yo voy a la iglesia, yo no voy para cumplir, yo voy para llenarme de la gracia de Dios. Ciertamente que cumplo con uno de los mandamientos, no lo voy a negar, pero es fuente de gracia. ¿Por qué? Porque hace vivir el misterio de la iglesia, porque hace vivir el misterio del cuerpo de Cristo, porque ante todo posibilita el encuentro de comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento, pan de vida eterna, con todos sus efectos sacramentales. Y la última característica que presentamos, pues que es anuncio,
y adelanto de la Asamblea de la Nueva Jerusalén, banquete del reino por adelantado, con lo cual no solo se hace referencia al destino final de todo creyente, sino también la comunión con los santos que están en el banquete del reino. Nosotros estamos en comunión con los santos, creemos en la comunión de los santos. Aunque la comunión se va consolidando y va creciendo, es algo inherente y esencial a los cristianos y la iglesia. Sin comunión manifestada en la asamblea eucarística, no hay cristianos ni hay iglesia. Es una farsa. Si lo que hacemos es reunirnos y no vemos al que está al lado y sentimos con él la misma fe, una cosa es que seamos conocidos y que tengamos intimidad o si tengamos amistad, pero si yo no siento al que está a mi lado, aunque sea desconocido, como hermano mío, es una farsa. Es como ir al cine y punto. Con la diferencia que en el cine pues nos podemos reír y el otro a lo mejor se ríe con nosotros. Y aquí lamentablemente comulgamos el mismo cuerpo pero no lo sentimos. Si hacemos así, suena duro, pero es una realidad. Lo que habría si no hay esa comunión sería caos, error, mediocridad, dispersión, falsa mística y me atrevo a decir que también hasta sacrilegio. A veces nos quejamos, algunos se quejan, ¿cómo es posible que la comunión la den en la mano? Porque eso sería un sacrilegio. ¿Y acaso no es mayor sacrilegio cuando se va a comulgar, incluso en la boca, y estoy odiando o estoy siendo infiel a mi esposo, a mi esposa, o no soy capaz de saludar al compañero? También, lamentablemente, se van introduciendo errores, situaciones no correctas que incluso llegan a ser medio supersticiosas. Si no voy a misa antes de un viaje, me va a ir mal en el viaje. De allí la necesidad de reparar en la razón de ser de esa comunión, la asamblea eucarística, Cristo con el cual se da encuentro permanente por su presencia real. Como ustedes ven, todo esto del sacramento de la comunión es sumamente rico. Tenemos que terminar porque estamos llegando al final de esta sesión. Seguiremos en la próxima sesión hablando del sacramento de la comunión con sus implicaciones y lo comenzaremos con la idea del encuentro con Cristo, que ya la hemos mencionado, pero la vamos a ver de una manera más específica. Quiero saludarlos a todos ustedes, recordarles que cualquier indicación lo pueden hacer llegar a través de eucateo@gmail.com. Y no se olviden que este material, así como algunos documentos del Magisterio Pontificio y de la Iglesia, ya lo pueden encontrar ustedes en www.diocesisdesancristóbal.online. Que Dios, que ha creado en nosotros ese ser, miembros de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, nos acompañe con su gracia y que la Virgen María nos dé su bendición. Hasta la próxima sesión. Que Dios nos acompañe. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristóbal.online.